Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que estén todos bien. Hola, buenas a todos. Buen día, espero que se encuentren bien. Vamos a ver. Perfecto. Ya. Debido a lo atrasado que seguimos en materia, vamos a empezar inmediatamente con la clase del día de hoy, salvo que haya alguna duda o alguna consulta de lo que vimos hasta ayer. Perfecto. Siendo así, vamos a empezar inmediatamente la clase del día de hoy. Ok, creo que quedamos hasta acá, ¿cierto? Déjenme ver. ¿En qué diapositiva quedamos ayer? Esto lo vimos, la creación del arreglo dinámico, mm, los punteros y clases, también lo vimos. Recuerdo que explicó lo de la copia profunda y quedó en ¿Ya? explicar algo del constructor. Acá, perfecto. Acá. Esta parte era. Acá, perfecto. Muchas gracias. Entonces, continuamos desde acá en la copia profunda. Bueno, la idea es prácticamente la misma de lo que habíamos visto en Java. Cuando tú tienes varios, ¿cómo se llama? Varias clases, varios objetos, perdón, varias instancias de clases creadas, y tú quieres hacer una copia de una sobre otra, es decir, tratar de poner, y acá vamos a ver si esto me vuelve a resultar, em, vamos a ver. Entonces, cuando tú tienes algo de este estilo, ¿cierto? Tienes acá una clase, ¿cierto? Vamos a llamarle la clase A, con ciertos elementos internos, ¿cierto? Por ejemplo, un atributo de tipo entero y otro atributo de tipo puntero entero, ¿cierto? Si ustedes esto lo ven en memoria, al momento de crear la instancia de clase, qué sé yo, ¿cómo le ponemos esto? A minúscula. En A minúscula vamos a ver que lo almacenado en memoria, ¿cierto? Va a ser la variable X y bueno, puntero a X en algún momento va a estar apuntando a algo, ¿cierto? A alguna cosa, algún elemento de tipo entero. Si luego creamos otra instancia de la clase A, cuyo nombre de variable es B, ¿cierto? Y hacemos lo siguiente, B es igual a, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿cierto? Estamos copiando todo lo que hay en A, lo vamos a copiar en el objeto B, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros vemos en B, qué es lo que hay, ¿cierto? Vamos a ver si acá, por ejemplo, esto tiene un valor de 0, digamos. B va a copiar en esa parte, ¿cierto? Exactamente lo mismo que hay en el objeto A. Por lo tanto, X en este punto va a tener un valor de 0, ¿ok? Y en P de X dijimos que se va a copiar lo que haya en A, ¿cierto? Como en A, en este apartado, en este atributo, lo que hay almacenado es una dirección de memoria, en PX del elemento B, acá abajo, ¿cierto? Se va a copiar también una dirección de memoria, ¿ok? Como esta dirección de memoria está apuntando a este elemento, ¿cierto? Vamos a tener que tanto el objeto A como el objeto B, en su atributo PX, ambos apuntan al mismo elemento,
¿ok? Lo cual puede ser un comportamiento que nosotros no deseamos y lo que queríamos realmente era lo siguiente. Queríamos que acá se copie otro elemento que tenga el mismo valor que este y que px lo apunte, ¿ya? Pero que de alguna manera el contenido de este elemento de acá sea el mismo que el de acá abajo. Y es por eso que, al igual que en Java, necesitamos plantear la copia en profundidad para que esas situaciones no ocurran, ¿ok? Es por eso que la forma de manejar este caso es a través de un constructor de copia, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? De la siguiente manera. En este caso, ustedes lo que hacen es crear un constructor que recibe como entrada alguna otra instancia de clase, ¿ok? Entonces, en este caso, van a ver que la clase student, el constructor, uno de los constructores, recibe como entrada una referencia, ¿cierto? Referencia por lo que sale acá, un alias de la clase, de un objeto de la clase student, ¿ya? Y es por eso que se pueden simplemente copiar todos y cada uno de los elementos de manera individual, ¿ok? Por lo tanto, si tú utilizas este constructor, la forma de llamarlo va a ser la siguiente, no va a ser esta, sino que va a ser B que se inicializa con A. Esto quiere decir que estamos creando una instancia de clase de la clase A llamada B que se inicializa con los mismos elementos de A. Por supuesto, la forma de inicializarse es la que nosotros determinamos dentro del constructor. ¿Ok? Por lo tanto, no es tan directa como la que habíamos visto antes, que simplemente copio los elementos tal cual están en el objeto de origen, ¿cierto? Sino que acá nosotros somos los encargados de hacer la copia, según lo que hayamos puesto en el constructor. Y es por eso que en este caso podemos simplemente crear un nuevo, podemos hacer que este puntero acá, en este caso, apunte a un nuevo espacio en memoria que tenga el mismo valor que el almacenado acá. Y eso lo podemos escribir a través de código. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, la copia en profundidad aplica prácticamente igual que en Java. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Y es por eso que en algunas ocasiones vamos a necesitar también sobrecargar el constructor o sea, perdón, sobrecargar el operador de asignación, ¿ok? De esta manera nosotros podemos saltarnos algunos pasos y simplemente en vez de hacer el llamado como lo hicimos recién, que sería así, nuevamente anotar. Nosotros dijimos que a partir del constructor de copia, la forma de utilizarlo era a crear un objeto de la clase A llamado B, por ejemplo, con nombre de variable B, y tenemos que darle como entrada el objeto que queremos copiar, que en este caso era el objeto A, ¿cierto? Esto de acá funciona y funciona bien, ¿ok? Esto funciona. Sin embargo, probablemente vamos a querer un funcionamiento similar si nosotros hacemos algo de este estilo. ¿Ok? En este caso, al objeto B que estamos creando, queremos inicializarlo con el objeto A. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso es buena idea que para que esto opere, lo hagamos sobrecargando el operador de asignación. Es decir, si se fijan, para este ejemplo, lo que hace el constructor de copia es exactamente lo mismo que lo que hace la sobrecarga del operador de asignación. ¿Ok? Por lo tanto, una buena práctica que cada vez que nosotros queremos implementar copia profunda, también hagamos una sobrecarga del operador de asignación que haga básicamente lo mismo. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Hasta acá. ¿Hay alguna duda o consulta? Profe, entonces no es obligatorio
sobrecargar el operador? Digo, ¿es solo de buena práctica? Es de buena práctica, exactamente. O Ya. sea, depende de lo que tú quieras hacer, porque como te digo acá, si tú sobrecargas solamente el operador de copia, o sea, el constructor de copia, y tú luego haces esto, vas a seguir teniendo el mismo problema, ¿ya? Porque en este caso, el operador de asignación, al no estar sobrecargado, lo que va a hacer es simplemente copiar lo que haya en B en A. Bueno, acá lo puse al revés al ejemplo, ¿cierto? Vamos a tratar de ser consistentes. Esto sería así, ¿cierto? Era B igual A. Por lo tanto, como no tienes sobrecargado el operador de asignación, el funcionamiento del operador de asignación por omisión es tomo lo que hay en A y lo copio textual en B. Y es ahí donde se producen los problemas que vimos recién, ¿ya? Si tú quieres que el operador de asignación, al escribirse de esta manera, haga copia profunda, tienes que sobrecargarlo. ¿Sí? Ya. Ok. Perfecto. Sigamos. Entonces, bueno, la pregunta que nos puede venir a continuación, nosotros conocemos que existen algunos contenedores, ¿cierto? Formas de reunir conjuntos de datos, como por ejemplo el caso más conocido, el que ustedes utilizan con vector, ¿cierto? En C++. Entonces la pregunta es, cuando nosotros creamos vectores de elementos, ¿cierto? Utilizando la biblioteca vector, ¿es necesario que nosotros hagamos sobrecargas de los constructores de copia en esos casos? Y la verdad que no, no es necesario porque están los constructores de los tipos de datos contenedores estándar, como es el caso de Vector, la verdad que ya están armados de manera tal de que ese tipo de funcionamientos raros no ocurran. Están implementados, como dice ahí, adecuadamente. Por lo tanto, el constructor de copia para contenedores estándar, como es el caso de vectores, no es necesario. Es decir, no es necesario, por ejemplo, si tú tienes, qué sé yo, un vector de enteros, ¿cierto? Vamos a hacerlo bien sencillo, X, y luego tú creas un vector de enteros Y, y tú haces esto, esto de acá funciona de la manera, llamémosla, correcta. Es decir, se realiza, en este caso, una copia profunda elemento por elemento. Así que en este caso no es necesario que nosotros hagamos nada en particular. ¿Ok? En el caso de los contenedores estándar. Por supuesto, están programados de una manera bastante correcta. Con esto terminamos memoria dinámica. No sé si hasta acá hay alguna duda o consulta, algo que no haya quedado claro para que pasemos al siguiente tema. Vamos a irnos acá al chat. No hay nada. Perfecto. Quiero pensar que están entendiendo bien. Perfecto. Entonces, acá. Ok. El tema de que vamos a revisar ahora, perdón, es cómo se plantean las herencias en C++. Nosotros, por supuesto, vimos exactamente este mismo tema en Java. Vimos cómo se planteaba el tema de herencias en ese lenguaje de programación. Y vamos a ver que la mayoría de los conceptos que nosotros aprendimos en Java en cuanto a herencia se aplican en C++, pero C++ también tiene sus propias particularidades, que vamos a tratar de verlas en la medida que vayamos avanzando. ¿Ok? Entonces, bueno, los conceptos son muy similares, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, dos clases que tienen algo en común. En este caso, el ejemplo viene dado por una clase llamada motor, de la cual la clase motor eléctrico, electric motor, hereda algunas cosas, ¿cierto? Porque tienen cosas en común, ¿ok? Entonces, en este caso en particular, decimos que un motor, por ejemplo, tiene un número de identificación, ¿cierto? Por lo tanto, un motor eléctrico también debería tener un número de identificación por la herencia que se produce acá, pero también el motor eléctrico tiene sus propias particularidades, es decir,
el motor eléctrico, por ejemplo, tiene un valor de voltaje con el cual funciona, cosa que no tienen todos los motores, solamente los motores eléctricos, ¿ya? Es por eso que se produce el concepto de herencia en este caso, que es algo que ya habíamos visto en el lenguaje Java. Entonces veamos cómo esto se ve reflejado en C++. Entonces veamos acá que tenemos definida la clase CMotor, que es el motor aplicado al lenguaje C++, ¿cierto? Que tiene, por supuesto, métodos públicos y atributos públicos, si fuera el caso, que por supuesto recuerden que no es una buena práctica. Entonces tenemos los métodos y los atributos, cada uno con sus distintos niveles de accesibilidad, ¿ok? Entonces, en este caso, los atributos que aparecen acá, los métodos que aparecen acá tienen acceso público, mientras que su atributo tiene un acceso privado. ¿Ok? Perfecto. Y luego, por supuesto, esto es el archivo cmotor.h, mientras que en el archivo cmotor.cpp nosotros vemos que tenemos las distintas implementaciones para cada uno de los métodos que nosotros definimos en el archivo .h, el de cabecera. ¿Ok? Hasta este punto vamos bien. Entonces, ahora viene la pregunta. Teniendo definida la clase CMotor, ¿cómo yo puedo crear la clase motor eléctrico a partir de la clase CMotor? ¿Cómo yo genero la herencia? ¿Ok? Entonces acá viene la sintaxis de C++ para aplicar esto. Tenemos por un lado la clase base, que en nuestro ejemplo era la clase CMotor, con sus distintos métodos y atributos definidos. Y luego tenemos la clase derivada. Para definir que una clase es derivada de otra, la notación es la siguiente. Escribimos el nombre de la clase derivada, 2 puntos, y cuál es el nombre de la clase de la cual voy a heredar. ¿Ok? Entonces, en este caso sería class derivada, el nombre de la clase derivada, 2 puntos, el nombre de la clase de la cual voy a derivar, y por supuesto un nivel de acceso, que funciona de manera similar a lo que ocurría en Java. ¿Ok? Entonces podemos definir que como yo heredo, ¿cierto? Puede ser con nivel de acceso público, protegido, privado u omitido, donde omitido significa, es equivalente a escribir con una herencia privada. ¿Ok? Ahora, hasta este punto, lo que se produce es prácticamente lo mismo que en Java. ¿Ok? Es decir, todo lo definido en la clase base se hereda en la clase derivada. Vamos a matizar esto en algún momento, vamos a ver cuáles son las pequeñas diferencias en esto, pero el concepto se mantiene. Lo que yo definí en mi clase base se toma en la clase derivada y lo puedo utilizar. ¿Ok? Una de las primeras diferencias que vamos a ver en este concepto es el hecho de que en Java nosotros dijimos que no podemos derivar de varias clases al mismo tiempo. Es decir, cada clase puede tener a lo más una clase base. ¿Ok? Eso es lo que habíamos dicho en Java. Y para nosotros definir alguna cosa parecida a herencia múltiple, nosotros teníamos que usar las interfaces en Java, ¿cierto? Eso es lo que habíamos hablado. En este caso, en C++ sí permite la herencia múltiple, ¿ok? Por lo tanto, nosotros podemos derivar de más de una clase a la vez, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo cómo se ven reflejados esos distintos comportamientos en C++. Pero primero tengamos claro que la herencia múltiple sí es permitida en C++. Por lo tanto, una clase en particular puede heredar perfectamente de múltiples clases al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo sería un ejemplo de esto en C++. ¿Ok? Entonces, tenemos la definición de la clase C Electric Motor, que sería la implementación del motor eléctrico en C++, que en este caso hereda de la clase C Motor, aplicando una herencia con acceso público. Recuerden que cuando yo tengo acceso público en la herencia, eso quiere decir que los niveles de acceso dados en la clase base
se mantienen en la clase derivada, ¿ok? Por lo tanto, tenemos acá que la herencia producida en esta clase tiene el mismo nivel de acceso que la clase base, ¿ok? Y por supuesto, desde este punto en adelante, nosotros tenemos que ir agregando las particularidades de la clase motor eléctrico en este caso. Entonces, por supuesto, esta clase tiene que tener su constructor o sus constructores. Podemos reimplementar algunos métodos, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, y agregar algunos atributos también, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. ¿Ok? Entonces, en este caso, la clase motor eléctrico va a implementar nuevamente algunos de los métodos que estaban en la clase base, como display e input, va a agregar nuevos métodos como setear voltaje y obtener voltaje, y va a agregar algún atributo interno, como en este caso es el valor de voltaje. ¿Ok? Siempre manteniendo los mismos conceptos que habíamos visto en Java hasta este punto. Hasta acá hay alguna consulta. Es solamente los conceptos de Java aplicados a sintaxis de C++. Hasta este punto vamos bastante parecido, por lo que no creo que deberían haber muchas consultas hasta acá. De todas maneras, pregunto, ¿hay alguna duda hasta este punto? Creo que no. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a ir viendo ahora las implementaciones de los distintos métodos de la clase derivada, ¿ok? Y cómo podemos ir utilizando la clase base para ir redefiniendo algunos métodos de la clase derivada, ¿ok? Entonces, vamos primero al constructor, ¿ok? Tenemos el siguiente constructor de la clase motor eléctrico, ¿ok? Por lo tanto, la forma, la sintaxis para implementar este método es la misma que habíamos visto antes, ¿cierto? Tenemos que poner desde qué clase estoy implementando el método, ¿cierto? Que en este caso es el constructor. Proviene de la clase CElectricMotor, dos puntos, para luego indicar cuál es el nombre del método, que en este caso es el constructor, de la clase motor eléctrico. ¿Ok? Y por supuesto vamos a tener la definición de los parámetros de entrada para el constructor. ¿Ok? Ahora fíjense que a continuación, al igual que lo que habíamos visto antes, nosotros podemos utilizar una lista de inicialización para inicializar, valga la redundancia, los parámetros de los atributos internos de la clase Electric Motor. Ahora acá hay una pequeña diferencia. Nosotros podemos perfectamente utilizar la lista de inicialización con el constructor de la clase base que hayamos implementado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos diciendo que con el parámetro de entrada ID, que aparece acá, va a ser el encargado de inicializar el constructor de la clase base. Recuerden, si nos vamos acá a la implementación, que el constructor de la clase base, lo que hace es setear el ID de acá, ¿cierto? El ID definido en la clase CMotor. Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá es que el parámetro ID va a ser utilizado como entrada para el constructor de la clase base, que por supuesto va a inicializar todos los parámetros que provienen de la clase base. ¿Ok? Por lo tanto, hasta este punto, todo lo que venía de la clase base CMotor está inicializado con este constructor. Por lo tanto, lo que queda pendiente es inicializar todo aquello que sea específico de la clase motor eléctrico, que en este caso sería la asignación del voltaje con el parámetro de entrada volts. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto, como les digo, podemos utilizar las listas de inicialización para inicializar, valga la redundancia, los parámetros de la clase base respectiva. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora nos vamos a ir a la implementación de algunos de los métodos definidos en la clase derivada. ¿Ok? Entonces, nuevamente, en C++ la notación se mantiene, ¿cierto? Tenemos que indicar primero
a qué clase pertenece el método que vamos a implementar, luego ponemos doble dos puntos, ¿cierto? El nombre del método que queremos implementar, y luego dentro viene la implementación para esta clase, ¿cierto? Para la clase motor eléctrico. Ahora, puede ser que en algún momento nosotros dentro de alguno de los métodos de la clase derivada necesitemos llamar a métodos de la clase base, ¿cierto? Entonces, en Java, ¿cómo hacíamos esto? Simplemente había una palabra reservada llamada super, que lo que hacía era acceder a la clase base, y a partir de ese acceso a la clase base, que es una referencia a la clase base, nosotros podíamos acceder a los distintos métodos definidos en la clase base, ¿ok? Entonces poníamos, por ejemplo, para acceder al método input, nosotros poníamos super.input, y de esta manera estábamos accediendo al método input definido en la clase base, ¿ok? Sin embargo, en C++ la notación no es así, ¿ok? Para acceder al método input definido en la clase base, en este caso, se utiliza el nombre de la clase para acceder a él. Entonces, en este caso, si nosotros queremos acceder al método input definido en la clase CMotor, tenemos que poner la notación completa como aparece acá, es decir, el nombre de la clase base, doble dos puntos, y de ahí accedemos al nombre del método dentro de la clase base. ¿Ok? ¿A alguno de ustedes se les ocurre el por qué no hay un equivalente a super en el caso de C++? ¿Por qué está dada esta notación completa que tenemos que poner el nombre de la clase base para poder acceder a los métodos de ella? A ver si se les ocurre. No tenía que ver con que en Java teníamos la clase Object y todo heredaban de esa clase, y acá en C++ no hay como una clase superior. Ya, pero cuando tú pones super en Java, no estás llamando a la clase object, estás llamando a la clase directamente base, en este caso. Por lo tanto, si por ejemplo esto hubiera sido una implementación del motor y el motor eléctrico en Java, ¿cierto? Lo que estaríamos haciendo acá es llamar ¿cómo se llama? La clase motor, no a la clase object, en este caso. Claro. Tiene razón en lo que dice, o sea, en Java todos heredan desde la clase object. Sin embargo, en C++ esto no ocurre, tú puedes tener distintos árboles de herencia. Pero cuando tú pones super, tú no estás llamando a la clase object, estás llamando a la clase directamente superior. Pero super no es un método de clase object, No, no, ¿no? para nada. Para nada. Es una referencia. Super es una referencia a la clase superior, inmediatamente superior. ¿Se les ocurre? Bueno, tiene que ver con lo que acabamos. Acá hay un mensaje del chat. Menos mal que tengo esto abierto en otro lado, porque si no. Exactamente, es lo que dice su compañero. Lo voy a leer. Dice: tiene que ver con que Java no soporta herencia múltiple. Exactamente, tiene que ver con eso. Como Java no soporta herencia múltiple, ¿cierto? La clase base siempre va a ser una. Por lo tanto, en Java dijeron: ¿para qué vamos a poner el nombre de la clase si simplemente le puedo asignar una palabra reservada, ¿cierto? Que siempre va a indicar que vamos a hablar de la clase superior, ¿cierto? Entonces, con super no hay forma de confundirme, siempre voy a hablar de la clase superior. En cambio, como en C++ existe herencia múltiple, tenemos que especificar a qué clase me estoy refiriendo cuando estoy llamando a un método de la clase superior. Por lo tanto, si yo simplemente pusiera super como palabra reservada en C++, tenemos el problema de a cuál de las posibles clases superiores nos estamos refiriendo, ¿ya? Entonces, por eso que necesitamos poner el nombre completo de la clase. ¿Ok? Así que muy bien para el compañero que respondió. Muchas gracias. ¿Hasta acá hay alguna duda?
como les digo, la mayoría de los conceptos se mantienen hasta este punto. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo acá es que el método input definido en la clase motor eléctrico, de alguna manera su funcionamiento depende del funcionamiento de la clase base, porque lo estamos poniendo explícitamente acá. Nosotros perfectamente podíamos crear un método input definido en la clase motor eléctrico que haga algo absolutamente distinto, nada nos impide eso. Sin embargo, en este caso en particular, estamos diciendo que el método input para la clase motor eléctrico depende inicialmente de lo mismo que hace el método input de la clase motor, pero además va a hacer algunas cosas adicionales, como por ejemplo solicitar que se ingrese el voltaje, ¿ok? Lo mismo para el método display, ¿cierto? En la clase motor eléctrico, lo que estamos diciendo acá es que este método definido en la clase motor eléctrico va a depender inicialmente de lo que hace el método display definido en la clase base, que es la clase motor, pero además va a ser algo adicional, que es lo que aparece acá, que es mostrar por pantalla cuál es el voltaje del motor eléctrico. ¿Ok? Entonces, como les digo, nada impide que tú hagas un funcionamiento completamente distinto en el método de la clase derivada, ¿ya? Pero en este caso en particular quieren agregar funcionalidad a lo que ya hacía la clase base, ¿ya? Que tiene bastante sentido, por algo estamos haciendo herencia. Ok, entonces, una vez definida la clase e implementados sus distintos métodos, ya podemos hacer uso de ella, ¿ok? Por lo tanto, la forma de hacer uso es la que ya hemos visto, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, creamos una variable llamada elec que pertenece a la clase motor eléctrico, en este punto tenemos creada una instancia de la clase motor eléctrico, por lo tanto, podemos utilizar los métodos y atributos definidos en la clase motor eléctrico, que es, como dice acá, es lo esperable, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros llamamos al método input con la variable elec, vamos a, por supuesto, llamar al método input definido en la clase motor eléctrico, ¿cierto? Que es el tipo de dato al cual pertenece esta variable. Lo mismo para el método display. Si nosotros hacemos elec.display, estamos llamando al método display definido en la clase motor eléctrico. ¿Ok? Entonces hasta acá vamos relativamente normal, relativamente sencillo, ¿cierto? Es lo esperable, ¿cierto? Hasta este punto. Entonces, vamos a empezar a complicar este tema, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando tratamos de hacer asignaciones de objetos que de alguna manera están relacionados por el árbol de herencia. ¿Ok? Entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos definida la variable mod que pertenece a la clase motor. ¿Ok? Y tenemos definido la variable elec que pertenece a la clase motor eléctrico, recordando que la clase motor eléctrico hereda de la clase motor. ¿Ok? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué pasa si yo intento hacer esta asignación? ¿Ok? Intento asignar, copiar lo que hay en la variable elec en la variable mod. ¿Ok? Primero, esto se puede hacer, pero por supuesto tiene las limitaciones de que estoy asignando dos variables de tipo distinto. Por lo tanto, en este caso, como elec pertenece a la clase motor eléctrico que hereda de la clase motor, y esta variable de acá pertenece a la clase motor, esta asignación se va a realizar, pero en este caso vamos a, esta asignación de este punto a este punto se va a realizar, sin embargo, como esta variable tiene métodos y atributos adicionales, ¿cierto? Los atributos que se van a copiar son solo aquellos que también están en la clase motor, ¿ok? Por lo tanto, por supuesto, esta asignación de acá no va a producir que se copie el voltaje definido en el motor eléctrico, se copie en el motor. No tiene sentido, ¿cierto? El motor no tiene un voltaje, por lo tanto, no puedo copiar ese atributo. ¿Ok? Por supuesto, esto va a producir que si nosotros, a partir de esta variable de acá, que pertenece a la clase motor, trato de acceder al método obtener voltaje, esto de acá va a tirar un error,
porque la clase motor no tiene acceso al voltaje, ¿ya? Por lo tanto, esto de acá va a tirar un error. Y por supuesto, el caso contrario no es posible, porque fíjense que si yo trato de asignar motor en el motor eléctrico, bueno, van a faltar atributos que asignar, por lo tanto, esto va a tirar un error porque la variable motor no tiene el voltaje definido, por lo tanto es imposible que podamos hacer esa asignación en este caso, ¿ok? No sé si está acá hay consultas, dudas. Ahí sí. Perfecto. Entonces continuemos. Bueno, como les acabo de decir, esto de acá, esta asignación en el sentido contrario, ¿cierto? Asignar la variable mod en la variable elec no es posible, ¿ya? Porque elec tiene atributos adicionales a los que tiene la variable mod. Por lo tanto, muchos de ellos quedarían sin asignación, ¿ok? Por lo tanto, no se permite. Como dice acá, el voltaje solo existe en motor eléctrico, ¿ya? Por lo tanto, como mod no tiene definida ese atributo, en este caso no se puede hacer esa asignación simplemente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en el caso de accesibilidad a miembros protected, es decir, cuando nosotros en la clase base tenemos definidos atributos protegidos, esto ocurre exactamente igual que en Java. Si tú tienes un atributo protegido en la clase base, puedes acceder a él en la clase derivada, sin ningún problema. ¿Ok? Porque de hecho eso es lo que implica el que tú definas un atributo o un método como protected. Quiere decir que ese atributo o método, ¿cierto? Puede ser accedido directamente en la clase derivada. ¿Ok? Con una pequeña cosa adicional. Cuando tú tienes una clase amiga, ¿ok? Esa clase amiga también puede acceder a los métodos definidos como protegidos, ¿ok? Por lo tanto, si tú tienes alguna clase externa definida como amiga de ese motor, en este caso también podría acceder a los métodos y atributos protegidos. Esa es la única pequeña diferencia que existe con Java. Por lo tanto, en este caso, como les digo, en el caso de clases que estén definidas como amigas, también pueden acceder a los métodos y atributos definidos como protected, ¿ya? Fuera de eso, es exactamente igual que lo que vimos en el caso de Java. Entonces, como por ejemplo, vemos acá, tenemos que en este caso, en este caso vamos a hablar de la herencia protegida. Este es el acceso a miembros protegidos, en este caso funciona igual, mientras que la herencia protegida funciona igual que en Java también, ¿ya? En este caso, imagínense que tenemos definido la clase cmotor solo con métodos públicos, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros definimos la herencia, en este caso, como protegida, quiere decir que todo lo que estaba definido en la clase base como público pasa a la clase derivada como protegido, ¿ok? Por lo tanto, fíjense, vamos a ver si lo podemos explicar acá. Acá tenemos la clase cmotor, ¿cierto? ¿Ok? Y acá tenemos un montón de métodos definidos como públicos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, cuando nosotros definimos acá herencia protegida, ¿cierto? Acá la herencia es protected. Entonces, en elect motor, ¿cierto? En el motor eléctrico, todo lo que estaba definido acá como público, por ejemplo, veamos algunos de los ejemplos acá, qué sé yo, el método getID, ¿cierto? El método getID, que acá está definido como público, escribí encima. Ok. Entonces el método get
ID, que acá está definido como público, acá pasa a estar como si fuera protegido. ¿Ok? En este caso esto es protected. ¿Ok? ¿Qué implicaciones tiene esto? La siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo acá definida la variable, una variable de tipo motor, ¿ok? Vamos a llamarla m. Y yo hago m.getID, esto funciona perfecto, porque el método getID está definido como público en la clase CMotor, ¿cierto? Por lo tanto, como es un método público, yo lo puedo utilizar sin ningún problema dentro de ¿cómo se llama? De la clase, o sea, dentro del uso de esta variable, ¿cierto? Porque está definido como público. ¿Ok? Sin embargo, si yo ahora hago CElectric motor, ¿cierto? Y creo la variable ME, en este caso, y ahora hago me.getID, resulta que esto tira error, porque estoy tratando de acceder de manera pública a un método que está protegido. ¿Ok? Es por eso, las implicancias que tiene esto son exactamente las mismas que vimos en Java cuando heredábamos con un nivel de acceso distinto, ¿cierto? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, solo métodos públicos y heredas como protected, todo lo que esté como público en la clase base pasa a protegido en la clase derivada. Si tú heredas como private, ¿cierto? Como privado, todo lo que esté en la clase como público o protegido pasa a la clase derivada como privado. ¿Ok? Por lo tanto, el calificador de acceso que tú pones al momento de heredar, lo que hace es cambiar en la clase derivada el nivel de acceso que tú tienes sobre los distintos métodos y atributos definidos en la clase base. ¿Ok? Espero que haya quedado más o menos claro ese concepto. Insisto, es lo mismo que vimos en Java en su momento, lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Es por eso lo que aparece acá. Por ejemplo, si ustedes tratan de acceder al método getID, ¿cierto? A partir de una variable definida como motor eléctrico, van a obtener un error porque están tratando de acceder a un método que está definido como protected en la clase derivada por ustedes poner el nivel de herencia como protegido, el nivel de acceso. ¿Ok? Insisto, esto es exactamente lo mismo que vimos en Java. Las implicancias son las mismas. Y nuevamente, como les dije acá, si ustedes hacen una herencia privada, todo lo que esté como público o protected en la clase base pasa como privado en la clase derivada. Por lo tanto, esto tiene otras implicancias incluso. Si ustedes, por ejemplo, tienen acá la clase CMotor, ¿ya? Acá la clase CElectric motor, ¿cierto? Y acá ustedes hacen herencia con nivel de acceso private, ¿cierto? Todo lo que esté como público o protegido acá pasa a ser privado acá. Por lo tanto, si ustedes incluso tuvieran otra clase acá, que se llama, qué sé yo, CElec M1, no sé, no estoy muy original con los nombres. Entonces, imagínate que tú tienes acá abajo una clase que hereda de la clase motor eléctrico, ¿ok? En este caso, esta clase de acá no va a tener acceso a ninguno de los métodos, que se heredaron de la clase motor eléctrico, porque ahora, ¿cómo se llama? O sea, que provienen de la clase motor y que se heredaron a la clase motor eléctrico. Porque todo lo que pasó a estar público o protegido en esta clase pasó a ser privado acá. Por lo tanto, si yo tengo esta clase que hereda de la clase motor eléctrico, no va a poder acceder a los mismos métodos y atributos que podía acceder la clase motor eléctrico
por el hecho de que estuvieran definidos como públicos o protegidos en la clase motor. Es decir, al final del día, lo que hace el calificador de acceso acá adelante es cambiar el nivel de acceso de todos los métodos y atributos que provienen de la clase superior. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como dice acá, si nosotros creamos, fíjense que esta clase pump motor hereda de la clase motor eléctrico y tiene una herencia con nivel de acceso público. Por lo tanto, si nosotros tratamos de acceder al método display de la clase base cmotor, no podemos acceder. ¿Ok? Porque en este caso, todo lo que estaba como público en cmotor, fíjense que en este caso, cmotor estaba como público, todos estos métodos. Sin embargo, no podemos acceder porque a la clase electric motor se accedió como, o sea, se heredó como privado, por lo tanto ya no es accesible. Sin embargo, este método, que puede tener otro nivel de acceso, ¿cierto? Como público o protegido, sí se puede acceder de manera correcta. ¿Ok? Pero ahí dice public arriba, Claro que sí, pero derecha. acá, exacto, pero es que, a ver, nuevamente, lo que tenemos acá es cmotor, vamos a poner los mismos nombres. Motor. Acá tenemos C-Electric. Voy a Ah, escribirlo no, por- ya entendí. El electric Ya, motor era pero privado. de todas maneras lo voy a explicar porque puede ser alguna duda que tiene alguno de tus compañeros, ¿ya? Que puede que no lo he explicado tan bien, entonces por eso nació la consulta. Pump motor, ¿ok? Entonces mira, de aquí a acá se heredó como private, ¿cierto? Como privado. Por lo tanto, los métodos y atributos que provienen de esta clase base, ¿ok? Pasan acá como privados. ¿Ok? Por lo tanto, al yo realizar esta herencia desde esta clase de acá a esta, no puedo acceder a los métodos y atributos de esta clase porque como yo estoy heredando desde acá, ¿cierto? No puedo acceder a esos métodos y atributos porque están definidos como privados en esta clase, en la de acá. ¿Sí? Entonces, por más que esté definido el nivel de acceso como público acá, efectivamente voy a poder acceder a los métodos y atributos definidos en esta clase de acá, en motor eléctrico, pero no puedo acceder a los métodos y atributos definidos en la clase de acá arriba, en la clase C motor. ¿Ya? Espero haber dejado un poquito más claro en ese caso. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta hasta acá. Vamos avanzando rápido en comparación a otras clases, parece. Espero que sea porque están entendiendo bien y no porque voy extremadamente rápido y se están perdiendo, chicos. Por favor, denme un poquito de feedback en ese sentido. Ay. Díganme si van bien. ¿Se va entendiendo? Son casi los mismos conceptos de Java, entonces espero que no sea muy complejo hasta este punto. ¿Van bien? Genial. Cualquier cosa me pueden consultar, chicos, por favor. Abren el micrófono, me mandan un chat, lo que sea. Perfecto. Entonces, bueno, ya que ahora vimos el tema de cómo funciona la herencia, hay que fijarse en algunos pequeños detalles en cuanto a qué cosas, por ejemplo, no se heredan desde una clase base a una clase derivada. Entonces, principalmente el constructor y el destructor de la clase base no son heredados, ¿ya? Deben ser definidos en la clase heredada, ¿ya? Es decir, si nosotros tenemos un constructor y un destructor en la clase base, yo no puedo suponer que ya voy a tener definidos constructores y destructores en la clase derivada. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear nuestros propios constructores, ¿ok? Y destructores. Lo que sí, el constructor por omisión y el destructor por omisión sí son llamados cuando se crea o se destruye una instancia de la clase derivada. Eso sí ocurre. Sobrecarga de operadores, por ejemplo, no se heredan a la clase derivada. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo definida una sobrecarga, no sé, en la clase motor, B igual A, por ejemplo, y esto yo lo
¿cómo se llama? Este comportamiento, yo lo definí con la sobrecarga del operador de asignación para elementos de tipo C motor, yo no puedo pretender que esto también se produzca, electric motor, B igual a. Este comportamiento que va a tener el operador de asignación acá no va a ser el mismo, ¿ya? En este caso, si nosotros no hacemos una sobrecarga específica para elementos de tipo motor eléctrico, el comportamiento que va a tener es el del operador de asignación sin sobrecarga, ¿ok? También las relaciones de amistad no se heredan. Es decir, si yo definí una relación de amistad a la clase C motor, ¿ya? Esa relación de amistad no se hereda a la clase, por ejemplo, C electric motor, ¿ya? Por lo tanto, yo tendría que redefinir esa relación de amistad en la clase motor eléctrico si yo quiero que se mantenga. Y si se omite algún nivel de acceso en las clases, se equivale a poner private, ¿ya? Entonces, en este caso, si nosotros no ponemos nada en cuanto a niveles de acceso, eso equivale a que nosotros estamos definiendo algún método o atributo como privado en esa clase. ¿Ok? Eso siempre y cuando lo estemos haciendo dentro de las clases. Algunos de ustedes por el lenguaje C original pueden conocer lo que son las estructuras, ¿ya? Las estructuras son muy parecidas a las clases, pero tienen una pequeña salvedad, que el nivel de acceso de los elementos de una estructura, por omisión, es el público, ¿ya? Mientras que en las clases el nivel de acceso por omisión es el privado. Esa es como una de las grandes diferencias que hay entre estructura y las clases. ¿Ok? Entonces, pero básicamente, como les digo, constructores y destructores no se heredan, sobrecarga de operadores tampoco, y relaciones de amistad tampoco, para que tengan cuidado con eso. Y con eso terminamos la parte de herencia por ahora. Después vamos a ir agregando niveles de dificultad en base a lo que vayamos revisando más adelante. ¿Hasta acá hay alguna consulta? Vamos bien al parecer. Perfecto. Entonces, continuamos. Bueno, como dice el título de la presentación de ahora, vamos a ver algunos temas adicionales que son intrínsecos de C++, como el polimorfismo. Bueno, polimorfismo es muy parecido a lo que vimos en polimorfismo en Java, así que algunos conceptos se mantienen. El ligado dinámico también, pero los métodos virtuales es algo que es exclusivo de C++ y vamos a ver en qué contextos se utilizan y otras cosas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos herencia, vamos a ver que podemos generar una jerarquía de clases muy parecido a lo que nosotros vimos en Java, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo nosotros creamos una clase base llamada motor, podemos crear dos clases, ¿cierto? O múltiples clases que hereden de esa clase motor. Para este ejemplo en particular tenemos el motor eléctrico que hereda de motor y el motor a gas que también hereda de motor. Dos clases distintas que heredan de la clase motor. Por lo tanto, en este caso tenemos una jerarquía de herencia, ¿cierto? Por acá arriba tenemos la clase base, la clase superior, y por acá abajo tenemos las clases derivadas, las clases hijas, ¿ok? Por lo tanto, rápidamente acá tenemos la definición de la clase C motor, que es más o menos la misma que vimos en los ejemplos anteriores. La definición de la clase motor eléctrico y cómo esta hereda de la clase motor, que ya vimos cómo es la sintaxis de esto. Y la clase motor a gas, que también va a heredar de la clase motor, ¿cierto? Y que va a tener esta otra definición de clase, ¿ok? Entonces, de esta manera definimos en C++ dos clases, la clase motor eléctrico y la clase motor a gas, ambas heredando de la clase motor, ¿ok? Entonces vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando nosotros creamos
instancias de estas distintas clases que nosotros creamos, ¿ya? Y empezamos a utilizarlas en casos un poco más extraños, ¿ok? Entonces, miren, esta parte de acá ya la hemos revisado, ¿cierto? Si nosotros creamos un objeto en C++ en memoria dinámica, la forma de hacerlo es la forma más parecida a lo que hacíamos en Java, ¿cierto? Teníamos que crear una variable de tipo puntero a motor eléctrico, ¿cierto? Por lo tanto, esta variable de acá lo que hace es almacenar direcciones de memoria. Por lo tanto, lo que yo le asigno desde acá es una dirección de memoria. ¿Cuál dirección de memoria? La dirección de memoria del elemento que yo creé en memoria dinámica con esta línea de acá, ¿cierto? Que lo que hace esto es crear un nuevo elemento en memoria dinámica de tipo motor eléctrico, que en este caso estaría ocupando el constructor por omisión. ¿Ok? Hasta acá estamos igual que en Java, salvo por la agregación del puntero. La sintaxis es prácticamente la misma y esto es algo que ya hemos visto incluso en C++. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tenemos un puntero apuntando a un espacio en memoria de tipo motor eléctrico, ¿cierto? Podemos acceder con la notación de punteros a sus distintos métodos y en el caso de que hubiera algún atributo público que no es lo recomendado, también podríamos acceder a los atributos que estuvieran definidos a través de la notación de puntero, que sería en este caso PC, ¿cierto? Guión flecha, ¿cierto? Esto sería una flecha, ¿cierto? Que para acceder al método setID y de ahí en más lo utilizamos como si fuera una función cualquiera, ¿cierto? En este caso, seteamos el ID con este número, podemos acceder al método de seteo de voltaje, al seteo, o sea, al método de display, y finalmente, cuando hemos terminado de utilizar este objeto en la memoria, ¿cierto? En nuestro código, tenemos que liberarlo de la memoria dinámica, ¿cierto? Y para eso utilizamos la palabra reservada delete, que lo que hace es llama al constructor por definido dentro de la clase y libera el objeto de la memoria dinámica, ¿ok? Recordando que siempre hay que hacer eso en algún momento, ¿ok? Hasta el momento, lo mismo que ya hemos visto hasta este punto. Pregunta, ¿se recuerdan en notación de punteros a qué es equivalente esta notación? ¿Alguien que me lo pueda decir? Puntero de puntero. Puntero de puntero. ¿Me lo O cuando podrías escribir, por ejemplo, por ejemplo, cuando a yo ver, ¿cómo? ¿Perdón? ¿qué tal? Es una forma de poner el puntero, pero también es para acceder a un elemento de un puntero de estructura. ¿Ya? ¿Puedes ponerme la anotación en el chat de Zoom para que veamos si estamos hablando de lo mismo? Em, ando Sí. en el celular ahora, pero déjame Ah, ver si puedo. díctame entonces, a ver qué escribo. A ver, que Vamos a ¿cómo borrar era? esto. La flecha sirve para, en C normal es para acceder a un elemento de un puntero de estructura. Y es Ya, una forma perfecto. Ujú. de, de escribir el puntero del puntero de la estructura. Por eso, a ver, díctame lo que tendría que poner acá. A ver si estamos de acuerdo. Sí, motor. O sea, con que pasa en C++. ¿A qué te refieres con lo que pasa en C++? La pregunta es la siguiente. Ya, Esta notación de acá, ¿ok? Se puede escribir con notación solo de punteros. Porque esto es una abreviación de notación de punteros, cuando tú pones la flechita. Quiero saber, si ustedes se acuerdan, cómo es esa notación. ¿Y ¿Con un por qué es punto? esa notación distinta? creo que sería asterisco, ¿Ya? paréntesis, Perfecto. asterisco PC Perfecto. dot ZID. Exactamente. Ah, Perfecto. esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Muy bien. Y acá que se lleva el... Exacto. Entonces, a Ah, no, pues ver, ya. Sí, sí, ahora voy a pasar a explicarlo. Muchas gracias. Tu nombre era... No me fijé quién José Cayo. estaba... ¿Perdón? José Cayo. José Cayo, ahí lo vi, ya. Muchas gracias, José.
Ven que así se hace un poquito más interactiva la clase. No estoy hablando solo todo el rato. Voy a pasar a explicar lo que hace esta notación, ¿ok? Entonces, miren. PC dijimos que es un puntero, ¿ok? Por lo tanto, al tú poner asterisco PC en este punto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos desreferenciando el puntero, ¿cierto? Entonces estamos accediendo al contenido apuntado por el puntero. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuál es el contenido apuntado por el puntero? Bueno, en este caso, como estamos apuntando a un objeto, ¿ok? Van a ser los métodos y atributos que están dentro de ese objeto, ¿ok? Y para acceder a esos métodos y atributos que están dentro de ese objeto, utilizamos la notación de punto, ¿ok? De la misma manera que cuando tú hacías C Electric Motor, ¿cierto? Qué sé yo, ME, motor eléctrico, tú después tenías que poner solamente me.setID, ¿cierto? Y acá va el parámetro de entrada. Es decir, a partir de este objeto que tú tienes ahí, accedes con el punto a este método. Acá estamos haciendo lo mismo, pero como lo estamos haciendo a partir de un puntero, tenemos que primero desreferenciar el puntero, ¿ok? Por lo tanto, con esta notación desreferenciamos el puntero y luego podemos acceder de la misma manera que lo hacíamos antes a través de un punto. Ahora, por supuesto, esta notación es un tanto engorrosa, pero permite entender qué es lo que está sucediendo debajo. Y es por eso que una vez que tú entiendes qué es lo que se está produciendo debajo, simplemente alguien decidió que esta misma notación se puede escribir de manera más compacta a través de una flecha. Entonces, esta flecha lo que está haciendo por debajo es todo este proceso, es decir, desreferencio el puntero y luego a través del operador de punto accedo al método o al atributo que estoy tratando de acceder. ¿Ok? No sé si hasta acá hay alguna duda. Era para ver si se recordaban de esa notación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Creo que vamos bien. Genial. Perfecto. Entonces, por el hecho de que nosotros podemos crear punteros a objetos y tenemos la herencia que nosotros creamos entre clases bases y clases derivadas, se pueden dar los mismos casos de polimorfismo que en Java. Entonces vamos a ver si se produce exactamente de la misma manera o si hay algunas variaciones para C++. ¿Ok? Entonces vamos a poner el siguiente caso. Tenemos acá un puntero llamado PM, una variable de tipo puntero, que pertenece a la clase CMotor. ¿Ok? La pregunta es, ¿puedo, a partir de este puntero de CMotor, asignar ese puntero a un objeto en memoria dinámica de tipo motor eléctrico? ¿Ok? La respuesta es sí, sí se puede hacer. En este caso, PM estaría apuntando a un objeto en memoria que es de tipo motor eléctrico. Pero de la misma manera que en Java, van a haber algunas limitaciones en las cosas que podemos hacer a partir del puntero. ¿Ok? Entonces, miren, esta es una posible notación, es decir, yo asigno al puntero a ¿cómo se llama? Un nuevo objeto de tipo motor eléctrico creado en memoria. Y además Java, como tiene, o sea, perdón, Java, C++, como tiene los alias, ¿cierto? Las referencias de esta manera, también es posible, ¿cierto?, agregar a la notación que nosotros teníamos esta acá, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos creado un motor eléctrico en memoria estática o en el stack, ¿cierto? Y podemos crear una variable de tipo motor, pero que sea una referencia, un alias, a la variable de tipo motor eléctrico. ¿Ok? De la misma manera que lo habíamos visto antes en C++. Esta opción no existe en Java, ¿cierto? Porque todos los objetos que se crean en Java se crean en memoria dinámica, por lo tanto necesitan notación
similar a lo que nosotros usamos en puntero en C++. Sin embargo, como en C++ es posible crear objetos en la memoria estática o en el stack, también se puede agregar este tipo de notación. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en este punto tenemos, yendo a una forma más visual de qué es lo que está ocurriendo acá, tenemos que el puntero PM que pertenece a la clase CMotor apunta a un elemento de tipo motor eléctrico, ¿ok? Por lo tanto, en este punto tenemos a este puntero acá apuntando a un objeto de tipo motor eléctrico. Mientras que en este caso acá, recuerden que el alias es una manera distinta, es un nombre distinto para un mismo objeto. Por lo tanto, tenemos en este caso la variable motor y la variable EM de motor eléctrico, ¿cierto? Que acceden al mismo objeto de tipo motor eléctrico. ¿Ok? Por lo tanto, esto es más común verlo cuando tú tienes objetos creados en memoria estática o en el stack. ¿Ok? Y acá donde vienen, es donde vienen las pequeñas diferencias entre Java y C++. ¿Ok? Entonces, vimos hasta este punto, ¿cierto? Que el puntero de la clase motor puede apuntar a un tipo del objeto motor eléctrico. No hay ningún problema con esto. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando empiezo a acceder a los métodos y atributos a partir de este puntero. ¿Ok? Entonces pasa lo siguiente. Tenemos acá un puntero a motor y acá hacemos que el puntero a motor apunte a un objeto en memoria dinámica que es de tipo motor eléctrico. Entonces tenemos acá, ¿cierto? PM apuntando a un objeto el motor eléctrico. ¿Ok? Entonces, la pregunta es acá. Si nosotros a partir de este puntero llamamos a algún método de acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Ya? Entonces, en Java pasaba lo siguiente. Si yo a partir de esta referencia, que sería el equivalente en Java, de esta referencia de acá, llamo a algún método del objeto apuntado, ¿cierto? Efectivamente, la ejecución que se haría es la del objeto apuntado. Es decir, por ejemplo, si acá yo tengo el método display, ¿cierto? Y yo hago pm.display, estoy en Java, ¿ya? Se estaría ejecutando el código del método display definido en esta clase, en la clase motor eléctrico. Eso es lo que ocurría en Java, ¿ok? Sin embargo, en C++ las cosas no son tan simples, lamentablemente. Para bien o para mal. En el caso de C++, cuando yo llamo a el método, el método display, utilizando un puntero de la clase base, el código que se va a ejecutar acá es el de la clase base. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo estoy llamando al método display, en este caso, utilizando este puntero, que este es un puntero de CMotor, el método display que se va a llamar, como dice acá, es el de la clase CMotor. ¿Ok? No es el de la clase motor eléctrico. Por lo tanto, esto de acá, a pesar de que existe el polimorfismo, el cómo actúa el polimorfismo en C++ es distinto en Java. O sea, en Java que con C++, por supuesto. ¿Ok? Por lo tanto, esto puede traer algunos problemitas adicionales, que en este caso, por ejemplo, queramos que el método que se llame no sea el de la clase base, sino que se llame el método de la clase derivada, aunque estemos usando un puntero de la clase base. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿podemos tener un comportamiento similar al de Java en C++? Y la respuesta es que sí, pero tenemos que hacer
algunas cosas adicionales, ¿ok? Y es aquí donde entran los métodos virtuales, ¿ok? Un método virtual es un método definido con la palabra reservada virtual, que es la que aparece acá, que lo que hace es indicar que en la clase derivada, es decir, fíjense que acá definimos métodos virtuales en las clases bases. Cuando tú defines un método virtual en la clase base, estás indicando que muy probablemente se va a redefinir ese método en la clase derivada y que cuando tú llames a un método a partir de un puntero de la clase base, te estás refiriendo a el método de la clase derivada. Yo sé que suena chino esto, pero vamos a explicarlo. Primera cosa, al tú poner un método como virtual, el comportamiento que tú obtienes es el de Java, ¿ok? Es decir, es el siguiente. Si tú tienes cmotor acá y tienes un puntero PM, por ejemplo, y luego PM lo asignas con un new a C electric motor, ¿cierto? Que esto estaría llamando el constructor por defecto, ¿cierto? Por omisión, etc. Y luego tú haces PM, flechita display. Al tú definir como método virtual el método display de la clase base, tú le estás indicando que a partir de este puntero utilice el método de la clase derivada. ¿Ok? Por lo tanto, en este ejemplo en particular, sí se estaría llamando al método display de un motor eléctrico, que es lo que pasaba en el caso de Java. ¿Ok? Por lo tanto, el tema de los métodos virtuales permite este funcionamiento que les acabo de explicar. Esto es nuevo, así que díganme por favor si hasta acá vamos bien, se va entendiendo. Si hay alguna duda en cuanto a la diferencia entre poner o no poner virtual en la clase, en un método de la clase base. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quedó claro? Maravilloso. Esto es un tema nuevo. Insisto, el hecho de tú poner virtual delante del método produce el mismo comportamiento que se producía en Java, ya que si tú no lo pones, cada vez que utilizas un puntero de la clase base para llamar a algún método en la clase derivada, no va a ocurrir. Se va a llamar al método definido en la clase base. Si tú pones virtual, vas a obtener el comportamiento esperado, ¿cierto? Que es que a partir de un puntero que sea de la clase base, tú puedas llamar a un método definido en la clase derivada. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, la idea acá, bueno, lo que comenta esta diapositiva simplemente es el hecho de que si tú tienes definido métodos como virtuales en alguna clase base, la idea es que también definas esos mismos métodos en la clase derivada como virtuales en el caso de que vuelvas a derivar de otra clase más inferior para que se llame al método que corresponde. Básicamente lo que estamos diciendo es lo siguiente. Tenemos acá la clase cmotor como clase derivada, electric motor, ¿cierto? Entonces fíjate que si tú tienes métodos definidos como virtuales acá, ¿ok? Por ejemplo, virtual display, lo voy a anotar así simplemente, y tú no defines ese método como virtual acá, simplemente pones display, el problema que acabamos de mencionar lo vas a volver a tener en el caso hipotético de que tú tengas otra clase más abajo derivando acá, ¿cierto? Acá, como le hemos puesto la otra vez, electric motor 2, qué sé yo. Entonces, si tú creas, qué sé yo, un puntero acá de motor eléctrico,
y haces que ese puntero se asigne con un new seElectric motor 2, ¿cierto? Y tratas de acceder al método display, vas a volver a tener el mismo problema. Se va a llamar al método display de la clase base, que en este caso es esta de acá. Por lo tanto, vas a volver a tener el mismo problema que tenía antes. Por eso se estila, es recomendable que cuando tú tienes métodos definidos como virtuales en una clase base, los vuelvas a definir como virtuales en la clase derivada, por supuesto, si eso es lo que tú quieres que ocurra, ¿ya? Como dice acá, de esta forma la semántica del método se mantiene entre clases heredadas, ¿ok? Perfecto. Entonces acá, hasta este punto, dependiendo de si hemos definido o no como métodos virtuales los métodos de la clase base, al tú hacer estas conexiones acá, ¿cierto? Conectar un puntero de la clase base con algún elemento de la clase derivada, C++ en tiempo de ejecución tiene que determinar cuál es efectivamente el método que yo tengo que llamar cuando yo hago un llamado de este estilo, que es lo que ustedes recuerdan, se llama ligado dinámico en Java, ¿cierto? Por lo tanto, el ligado dinámico también se produce en C++ cuando tú defines métodos virtuales. Y que había un mensaje por acá. Entonces, Virtual adaptará los métodos solo de Java. ¿A qué te refieres con esa pregunta? Dice, entonces Virtual adaptará los métodos solo de Java. Virtual no está en Java. Entonces, quiero pensar que quisiste poner que iba a adaptar los métodos de C++. Aún así no entiendo la pregunta. Si puedes reescribirla, por favor. No te quedó claro Virtual como concepto. Perfecto, ningún problema. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver si tengo un espacio por acá. ¿Qué es lo que pasa si yo no pongo virtual y qué es lo que pasa si pongo virtual? Y ahí debería quedar claro qué es lo que hace conceptualmente virtual. ¿Ok? Si yo tengo acá, imagínate la clase motor, ¿cierto? Y la clase motor eléctrico. ¿Ok? Y acá tengo un método que es display, que no está definido como virtual. ¿Ok? Entonces, mira, vamos a crear un puntero a la clase motor y ese puntero lo vamos a asignar a un objeto en memoria dinámica de tipo motor eléctrico. ¿Ok? ¿Cómo sale ahí? Entonces, si yo a partir de este puntero de la clase base llamo al método display, por supuesto acá abajo también hay definido un método display, ¿cierto? Si yo hago pm flechita display, si yo no defino el método display de la clase base como virtual, ¿ok? Este puntero va a llamar a este método, al de la clase base, ¿ok? Por lo tanto, solo va a mostrar en este caso por pantalla lo concerniente al motor, a pesar de que nosotros hicimos el enlace acá abajo con un objeto en memoria dinámica de tipo motor eléctrico. A pesar de eso, yo voy a llamar al método display de la clase base, el que está acá. ¿Qué es lo que pasa si ahora defino este mismo método como virtual? ¿Ok? Si yo pongo que el método en la clase base es virtual, ahora, a pesar de que estamos accediendo con un puntero de la clase base, C++ identifica que al método que tiene que llamar es al método que yo, del objeto que yo creé en memoria dinámica. ¿Ok? Como en este caso el objeto que yo creé en memoria dinámica es de tipo motor eléctrico, tengo que llamar al método display del elemento, del objeto, perdón, que está en memoria dinámica, que en este caso sería el método del motor eléctrico. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso estamos llamando al método display que aparece acá abajo. ¿Ok? Entonces, no sé si por ahí habrá quedado un poquito más claro la diferencia. Súper. Maravilloso.
Perfecto, ¿dónde llegamos acá? ¿Dónde llegamos? Me perdí. Ok. Esto fue lo que vimos, ya. Entonces, al definir los métodos input y display como virtuales en la clase base, al tú llamarlos, aunque sea con un puntero de la clase base, como están apuntando a un objeto de tipo motor eléctrico en memoria dinámica, lo que se va a llamar son los métodos del motor eléctrico, ¿ok? Solo por el hecho que en la clase base están definidos como virtuales. Y por supuesto esto implica que si nosotros utilizamos estos mismos conceptos como entradas a un método, ¿cierto? Como por ejemplo se ve acá, que tenemos un puntero a tipo motor, si yo espero un puntero a tipo motor, yo puedo pasarle un puntero a tipo motor, o sea, un puntero que apunte a un objeto en memoria dinámica que sea de motor eléctrico, ¿ya? Por lo tanto, en este caso vamos a llamar siempre al atributo, perdón, al método definido como objeto de memoria dinámica, siempre y cuando estén definidos los métodos en la clase base como virtuales. ¿Ok? Y vale exactamente lo mismo cuando utilizamos referencia, cuando utilizamos estos alias. ¿Ok? Entonces, miren. Bueno, estos son ejemplos simplemente, no voy a detener mucho acá. Si nosotros llamamos, por ejemplo, este de acá, este es como el más interesante, llamamos, creamos un puntero de tipo motor y con este puntero le asignamos un objeto en memoria dinámica de tipo motor a gas y este puntero lo entregamos como entrada a la función getAndShowMotor, que era la que está definida acá, ¿cierto? En este caso debería llamar al método input del objeto motor a gas, porque los métodos en la clase base estaban definidos como virtuales, y también al método display del motor a gas. Si no están definidos como virtuales, ambos métodos llamados van a ser los de la clase motor, que es el tipo de dato al cual pertenece este puntero, la clase base. Por lo tanto, al hacer este llamado, vamos a ver que este de acá es creo que es este de acá, ¿o no? Motor de gas, new motor. ¿Cuál de estos es? Gas motor. Están absolutamente, parece que van de uno en uno, creo. Sí, electric motor, ya. Entonces, este de acá debería ser el llamado de... No, este de acá es el último, por lo tanto, este de acá debería ser el ejemplo que dijimos recién. Por lo tanto, fíjense que por pantalla aparecen los datos de motor a gas a pesar de que le dimos como entrada a la función un puntero a la clase base. ¿Ok? Perfecto. Ya, ¿qué pasa entonces cuando nosotros utilizamos un tipo de contenedor como puede ser vector? Para crear un arreglo, por ejemplo, de motores. Entonces, en este caso, lo que está produciéndose acá es que creamos un vector, en este caso, un arreglo dinámico, donde cada posición, según lo que aparece en esta línea, ¿cierto?, es un puntero a motor, a la clase base motor. Por lo tanto, nada me impide poner en cada una de estas posiciones un objeto en memoria dinámica que pertenezca a alguna de las clases derivadas de motor. Por ejemplo, acá agregué un motor eléctrico, un motor a gas, otro motor eléctrico y otro motor a gas. Esto de acá no va a producir ningún problema y si yo definí los métodos virtuales en la clase derivada, o sea, perdón, en la clase base, al llamarlos a partir de estos punteros, independiente que sean de la clase base, como están apuntando a un objeto en memoria dinámica de la clase derivada, los métodos que se van a llamar van a ser los de la clase derivada. ¿Ok?
Por lo tanto, si yo, por ejemplo, recorro este vector de elementos que yo creé y empiezo a llamar al método display para cada uno de estos elementos porque están definidos como virtuales en la clase base, no va a haber ningún problema. Se van a ir llamando los métodos display de las clases derivadas e ir mostrando los elementos que correspondan, si es motor eléctrico o motor a gas en cada caso. ¿Ok? Entonces, por eso que, por ejemplo, esta función de acá, al ejecutarse, va a mostrar salidas dependiendo del tipo de motor que fue asignado en memoria dinámica, independiente que el vector es de un tipo de la clase base cmotor. ¿Ok? Entonces, a pesar de que el arreglo, en este caso el vector, en cada posición tiene punteros a la clase base motor, por el hecho de poner los métodos en la clase base como virtuales e ir asignando elementos en memoria dinámica de las clases derivadas, las funciones, los métodos que se van a llamar son los de la clase derivada. ¿Ok? Ahora lo mismo ocurre para el tema de la liberación de memoria. En este caso, fíjense que nosotros como creamos un vector de punteros, tenemos que a cada posición del vector irla liberando de memoria. No es lo mismo cuando nosotros creamos un arreglo en memoria dinámica y simplemente liberábamos el arreglo completo. Recuerden que vector no es exactamente lo mismo que un arreglo en memoria dinámica, ¿ya? Es una biblioteca aparte, perteneciente a las bibliotecas estándar de C++, pero es una biblioteca. Por lo tanto, para ir liberando las memorias del arreglo, tenemos que hacerlo elemento por elemento. ¿Ok? ¿Hasta acá dudas? Entonces, vamos a terminar con este concepto el día de hoy. Cuando tú defines un método en una clase base como virtual, lo que estás diciendo es que de alguna manera ese método muy probablemente en la clase derivada se va a implementar. ¿Ok? Probablemente esto les suena parecido a cuando hablábamos de métodos definidos en una clase en Java, pero luego implementados en la clase derivada, ¿cierto? Que era el caso cuando nosotros definíamos métodos abstractos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Cuando tú definías un método abstracto en una clase base en Java, estabas en la obligación, siempre y cuando tú quisieras hacer, ¿cómo se llama?, una instancia de esa clase, tú tenías que sí o sí implementar el método. Tú no puedes crear instancias de una clase que tenga métodos abstractos, ¿ok? Algo parecido se puede hacer en C++ utilizando virtual, ¿ok? Y es acá donde aparecen los métodos virtuales puros, ¿ok? Un método virtual puro sería el equivalente a un método abstracto de Java. Es decir, un método que se define en la clase base, pero que se va a implementar en alguna de las clases derivadas. ¿Cuál es la notación para definir un método virtual puro? Es simplemente, además de agregar la palabra virtual al principio, tienes que indicar, agregar la notación igual 0. De esta manera estás indicando que este método virtual es un método virtual puro y por lo tanto la clase cmotor en este caso se vuelve una clase abstracta. Por lo tanto, si tú quieres crear una instancia de la clase cmotor, no vas a poder porque tiene un método que no está implementado. En el caso de las clases derivadas, aplica lo mismo. Si tú no implementas el método virtual definido como método virtual puro de la clase base, en la clase derivada también vas a tener una clase abstracta. Por lo tanto, estás en la obligación de que si hay un método virtual puro definido en la clase base, tienes que implementarlo en la clase derivada si tú quieres crear instancias de esa clase. ¿Ok? Por lo tanto, como dice acá, si tú tienes definidos métodos virtuales puros en tu clase cmotor, si tú quieres crear una instancia de la clase cmotor,
no vas a poder, ya sea con esta anotación o tratando de llamarlo ¿cómo se llama? En memoria dinámica. Y en este caso no requiere el calificador abstract para que nosotros sepamos que esta clase es una clase abstracta. ¿Ok? ¿Hasta acá hay dudas? Yo creo que con esto vamos a terminar el día de hoy. Estamos justo en la hora, de hecho. No sé si hay alguna duda, consulta de lo que vimos en la clase el día de hoy. Ya chicos, si no hay más consultas, dejamos la clase hasta el día de hoy y nos veríamos ya la próxima semana. Así que estén muy bien y cuídense. Chao, profe. Chao, nos Profe, vemos, que estén muy bien. Dime, profe, consulta. dime. Respecto al tema de mandarle correo por algunos problemas del certamen o algo similar, yo no sé si le habrá llegado mi correo porque yo le envié uno la semana pasada y esta semana se lo reenvié para saber, pero no he Mira, tenido respuesta de ah, acuso no de has tenido. o algo. Qué mal educado de mi parte. Dame un segundo, mira. Te voy a mostrar, porque tu correo creo que lo tengo. Ah, pero lo tiene. Si es eso, es No, para saber que está en conocimiento nomás de ello. sí, creo que ¿o no? Sí, este de acá es. Lo tengo anclado acá. Tengo acá Ah, ya, anclado todos los correos que me han llegado respecto a algunas cosas del certamen 1. Así que te ya. tengo considerado. Disculpa por no haberte respondido. Ya, gracias. Es que estaba con la incertidumbre a ver si me había equivocado de No, correo o no, algo. está bien, no te preocupes. ¿Ya? Así que Ya, no, gracias. recibí tu correo, no te preocupes. Gracias. Ya, chao, que estén bien chicos, nos vemos.